Hola a todos. A continuación voy a explicar la justificación de la solución de las preguntas 249, 250, 251 y 252. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta 249, la cual nos dice que seleccionemos los movimientos que transforman al pentágono regular EFGHI en sí mismo. Bueno, yo seleccioné la respuesta B, pues que nos dice una reflexión sobre la recta FI, o sea, sería una reflexión sobre esta recta. Entonces acá sería esta parte de acá, la reflejamos y nos queda esto acá. Y luego una reflexión sobre la recta GH, o sea, sobre esta misma recta se refleja la recta GH, o sea, sería todo esto acá y nos queda algo tal que así. O una rotación de 180 grados en el sentido de las manecillas de reloj. Bueno, acá lo que nos un punto bueno de esta respuesta es el O, debido a que no nos asegura que se va a cumplir esta, esta premisa. No nos asegura que se tiene que cumplir, sino que es otro proceso para hallar eh, al Pentágono en sí mismo. Y bueno, tenemos la pregunta 259, la cual nos dice: el triángulo ABC es rectángulo, puesto que tiene un ángulo de 90 grados, y el ángulo ACB, o sea, este ángulo acá, este acá, mide 74 grados, como nos lo muestra. Los lados AM, MQ y QP son congruentes, o sea, estos lados de acá miden lo mismo los tres. Entonces nos piden un procedimiento correcto para hallar la medida del ángulo QPB, es decir, de este ángulo acá. Bueno, yo seleccioné la respuesta D, la cual nos dice: primero se determina la medida del ángulo QAM mediante la diferencia de 180 grados menos 74 más 90 grados. Como podemos ver, esto dice cumple porque este ángulo acá se obtiene restándole 180 grados, ya que sabemos que los ángulos internos de un triángulo deben ser 180 grados. Entonces 74 más 90 menos 180 nos da este ángulo acá. Como este es congruente con el ángulo QMA, por ser opuestos a los lados congruentes de momento, y como este es congruente con el ángulo AQM, perdón, por ser opuestos a los lados congruentes de un triángulo isósceles, de inmediato se tiene la medida de este segundo ángulo, es decir, que este ángulo acá va a ser igual a este, puesto que está opuesto a los lados congruentes. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo de 180 grados, como lo había hecho anteriormente, entonces se puede determinar la medida del ángulo QMA, o sea, de este ángulo acá, que resulta ser congruente con el ángulo QPB. O sea que este ángulo acá resulta ser congruente con este ángulo acá, por ser suplementarios de los ángulos congruentes QMP y OPM. QMP y OPM. Bueno, acá hay un error, acá es una Q. Y bueno, entonces, ¿qué son ángulos suplementarios? Es la suma de dos ángulos que da 180 grados, es decir, de este ángulo acá, como podemos ver, es la suma de dos ángulos y nos da 180 grados. Entonces, por ende, tenemos que la respuesta correcta es la D, puesto que el procedimiento que nos, que nos describen aquí sí nos permite hallar la medida del ángulo QPB. Bueno, entonces tenemos la pregunta 251, la cual nos habla del Producto Interno Bruto y nos dice lo siguiente: el Producto Interno Bruto o PIB es una magnitud macroeconómica representada en unidades monetarias que describe la cantidad de bienes y servicios producidos en un país en un intervalo de tiempo determinado, más exactamente en un año. La gráfica muestra los valores de los PIB de Alemania, Francia, Reino Unido, Chile, Rusia, Argentina y Colombia en el año 2016, como la podemos ver acá. Nos dice una conclusión válida de la gráfica: el PIB de Colombia en 2016 era aproximadamente, bueno, entonces tenemos la B, un 25% del PIB de Francia. Miremos, no se acerca, no está cerca. Un 80% del PIB de Chile, como podemos ver, el PIB de Colombia es más alto que el de Chile, por ende no puede ser. Un 70% del PIB de Argentina, como podemos ver, sí puede ser, puesto que ya supera el 50% y se puede acercar al 70%. O un 7% del PIB de Alemania.
Acá es mucho más del 7% del PIB de Alemania, puede ser un 10, un 12%. Entonces, por ende, dejamos que la respuesta que más está cerca es la de un 70% del PIB de Argentina. Bueno, y tenemos la pregunta 252, la cual nos habla de crecimiento poblacional en Colombia. Nos dice que un estudio estadístico sobre el crecimiento poblacional en Colombia reveló la siguiente gráfica, en la cual se muestran los datos asociados a los últimos 60 años, como la podemos ver acá. De acuerdo con ese estudio, la década en la que hubo mayor crecimiento promedio anual de la población en Colombia fue, yo puse la A, pero vamos a ver por qué. Como podemos ver acá, la gráfica inicialmente es recta y luego, como podemos ver, hay una pequeña curvatura justo aquí. Y luego ya se mantiene constante la línea. Es decir, aquí hubo un cambio, por así decirlo, drástico dentro de lo que cabe, que no se ve en los demás años. Como podemos ver ya para 1990 al 2000 ya se mantiene una línea constante. Del 50 al 60 se mantenía una línea constante. De 2000 al 2010 también constante. Pero como podemos ver, del 70 al 80 está justo después de la curvatura. Entonces podemos decir que donde hubo un mayor crecimiento fue aquí, puesto que está cerca a la curvatura que se presenta en la gráfica. Por eso elijo la respuesta A.